Esta mañana hemos dedicado la mañana a hacer este diagnóstico comunitario. Yo creo que este análisis de bibliotecas y comunidad ha sido un foco muy importante también en el análisis de los públicos. Y justo hemos querido que en esta, como decía, charla inspiradora, un momento de apertura, de escuchar otras voces, de hacer puentes entre ideas, contextos y personas distintas, hemos querido invitar a Daniel. Me permito hacer una mínima presentación suya y le damos la palabra directamente a él. Bueno, Daniel ha titulado su sesión, me parece interesante, él ya nos explicará, ha titulado su sesión inspiradora como La biblioteca y la comunidad, tensiones entre conocimiento, desconocimiento y reconocimiento. Daniel es editor, promotor de la lectura y escritor mexicano. Realizó estudios en lengua y literatura hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue jefe del área de publicaciones de Universidad Abierta UNAM. Fue además asistente gerencial de producción y nuevas técnicas educativas en la editorial Santillana, por todos conocida, y asistente de la gerencia editorial de Fondo de Cultura Económica. Ese periodo de Daniel en Fondo de Cultura Económica, para todos nosotros que hemos trabajado en proyectos de lectura, de promoción de la lectura, fue fundamental, porque él como editor creó la colección llamada Espacio de Lectura, destinada a los profesionales del libro y de promoción de la lectura, gracias a la cual pudimos leer en español autores como Aidan Chambers, Anne-Marie Chartier, Michel Petit, por supuesto María Teresa Andrueto, Delia Lerner, Teresa Colomer, Judith Kallmann. Estoy citando solamente algunos de los nombres que han formado parte de nuestra formación, Daniel, así es que te lo queremos agradecer mucho, que realmente estos nombres han representado claves que nos han ayudado a repensar los desafíos contemporáneos de la formación de lectores. Posteriormente a esta etapa de Daniel en Fondo de Cultura Económica, creó y dirigió la división de obras para niños y jóvenes de la editorial Océano de México. Y desde 2013 a 2019 fue director de la Biblioteca Vasconcelos de la Secretaría de Cultura. Puedo decir que durante ese periodo la Biblioteca Vasconcelos se convirtió en una referencia internacional imprescindible. En 2019 fue reconocido con el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial y hoy, entre sus actividades actuales, es director y fundador de una asociación civil llamada Jardín LAC, LAC. Os invito a todos y todas a hurgar, a mirar, a buscar en la web porque es interesantísima. Y leo unas líneas de cómo definen, desde el equipo de Jardín LAC, cómo definen este proyecto. Dicen, es un espacio público en línea, sin cotos ni fronteras, en el que a través de la escucha y conversaciones, nos remite al título de este laboratorio, buscamos ampliar al propio espacio público y las posibilidades de cada quien de participar en él, esté donde esté. Estamos convencidas, Daniel, estamos convencidos de que la intervención tuya en las bibliotecas del Instituto Cervantes, tomo literalmente, ampliará nuestro espacio público y, como también planteáis en Jardín LAC, será un espacio para escuchar, para conversar, para leer y escribir el mundo, para leerse y escribirse. Bienvenido, Daniel. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Solo quisiera añadir a tu presentación que en el curso de los próximos meses Jardín LAC ya será también un espacio físico y va a ser una biblioteca modelo a donde me encantaría recibirlos a todos ustedes, ya sea para realizar prácticas o para hacer visitas. Bueno, empiezo. Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Antes que agradecer como es debido,
Quisiera decirles que lamento mucho no poder estar físicamente con ustedes y ver sus rostros mientras leo estas palabras que he escrito para ustedes sin saber quiénes son. Si los tuviera enfrente, seguramente se modificarían mis palabras, pues eso sucede en una charla. Se transforma a partir de interacciones, incluso silenciosas. Sé que en muy diversas geografías alguien me está escuchando. Nos toca explorar las posibilidades de la presencia virtual en geografías diversas y habrá que aprovecharlas. Con este preámbulo, permítanme ahora sí comenzar como es debido, agradeciendo, siempre agradeciendo. En esta ocasión, mi agradecimiento es para Inés, Yolanda e Inma, y a través de ellas al Instituto Cervantes, que como el propio autor del Quijote, tiene una vocación trashumante y ecuménica. Sé que el Instituto Cervantes tiene la misión de enseñar la lengua española en diferentes lugares del mundo. Qué bien que lo hagan y eso contribuye a difundir una lengua y una cultura riquísimas y vastas. Ojalá que nunca olviden que como todas las lenguas y culturas, la española es producto de muy diversos intercambios, con otras lenguas y culturas que a su vez nacieron, crecieron y murieron por otros intercambios, de comercios desiguales e insospechados, de amores y combates, de sueños e invenciones. Ninguna lengua y ninguna cultura escapa a esa condición. Ninguna es pura como no lo son las comunidades. En esta charla quiero celebrar ese mestizaje e invitarlos a explorar esa condición mutante y conflictiva de las comunidades. El propio Cervantes lo hizo al proponer como autor de El Quijote a Cide Hamete Benengeli, un arábigo y manchego, es decir, un musulmán español de lengua árabe y no un norteafricano o un otomano. Que lo haya hecho más de un siglo después de la expulsión de los judíos y árabes de España para regocijarse en su pasión por la lectura y afirmar el poder emancipador de la literatura es una ejemplar lección. Invita a descubrir recursos o a inventarlos en cualquier manifestación cultural, de los refranes y consejos populares hasta la épica. Propone valorar el gozo y el humor sobre la condición trágica. Inma, Yolanda e Inés me han pedido una charla inspiradora. No sé muy bien a qué se referían con ello. Quizás a invitarlos a pelear, a dejar de pelear contra molinos de vientos y aprovechar este espacio para dejar entrar nuevas ideas. Ciertamente hace falta aire fresco en las discusiones sobre las bibliotecas, tan llenas de lamentos como de aciagas premoniciones. En buena medida, ellas provienen de personas que las desconocen o no tienen más que una visión parcial y sesgada de ellas, inclusive las que provienen de los propios bibliotecólogos. No presumo de tener la visión correcta. Asumo que las bibliotecas son espacios desconocidos, aunque pretendan ser templos del saber, y me he propuesto investigarlas. Y mientras más lo hago, más descubro lo poco que sabemos de ellas. Quizás será así siempre, pues esencialmente las bibliotecas siempre serán lugares desconocidos, ya que siempre se están inventando a partir de la interacción, consciente o no, entre sus usuarios, los espacios, los servicios, los entornos, el personal que trabaja en ellas. Pero hace falta afinar el oído para descubrir esa música tan singular, en la que las bibliotecas despliegan su capacidad de sorprender inicialmente a sus usuarios, que se pueden descubrir en ellas
diferentes de lo que siempre habían imaginado para sí mismos. Justo por abrir un espacio para esa sorpresa, me entusiasmó tanto saber que una parte de ustedes dice no tener idea de cómo funcionan las bibliotecas y que ustedes todos estén dispersos en lugares tan disímbolos como Bucarest, Burdeos, Estambul, Praga y Tetuán y no sé cuántos otros lugares. Qué lujo llegar desde mi casa a ciudades tan desconocidas. Valoro mucho el diálogo entre los llamados expertos y los que se suponen son ignorantes, más cuando se da en una crisis como en la que estamos sumergidos, ante las ruinas de instituciones y conceptos que nos han guiado durante décadas o siglos. Aprovechemos esta oportunidad para plantear preguntas que de verdad son importantes, interrogantes que incomodan, que nos desequilibran. Sin esa incomodidad no se puede generar un cambio. Vivimos en una época de aciaga incertidumbre. Nadie sabe a dónde vamos. Nadie puede asegurar que el futuro será mejor que nuestro presente, y eso, díganme si no, resulta angustiante, doloroso y opresivo. Tengo presente ese horizonte incierto para abordar el vínculo de la biblioteca con la comunidad en una doble vía. Empiezo por la de las bibliotecas. Esos espacios son cosa del pasado y tienen contados sus días, dicen muchos. Pero en no pocos lugares del mundo vemos cómo éstas se reinventan de maneras sorprendentes. Lo vamos a abordar un poquito más adelante. Tampoco el concepto de comunidad ha resultado nunca tan complicado de elaborar, pues nunca antes ha sido tan cuestionado por los discursos y vivencias de sus propios integrantes. Dice Bauman que la comunidad es un concepto que genera un sentimiento cálido y la sensación de bienestar en un mundo más caracterizado precisamente por la falta de seguridades y certezas. Pero refresquen ustedes su memoria y díganme si encuentran alguna comunidad que no sea al mismo tiempo también opresiva. Pregúntense cuántas comunidades pueden darnos la sensación de bienestar y calidez en un mundo tan carente de seguridades y certezas. Vamos, cierren sus ojos y piensen en sus entornos próximos. Repasen lo que les comentaron sus amigos y familiares en estos días. Y no hablemos de lo que leyeron en los diarios, de los mensajes que reciben en sus redes sociales, lo que viven cada día cuando se transportan por su ciudad o caminan por su calle. En cada uno de los rincones de su propio mundo y también del nuestro, del universo completo, tal vez como en ningún otro momento de la historia, la idea de la comunidad resulta frágil y al mismo tiempo tan poderosa. En nombre de ella vemos aflorar los instintos más salvajes. En nombre de ellas se oprime no solo a los otros, sino a los propios integrantes de cada comunidad y también, al amparo de las comunidades casi silenciosamente, aflora la esperanza, como cuando pasan las tormentas y terremotos, los bombardeos y la guerra. Tengo en la mente unas ruinas futuras y fotos de muy diversas comunidades en Asia, África, América Latina y en mi propio país. Y entre esos escombros y ruinas veo surgir flores silvestres. De eso se trata. Resiliencia, le dicen algunos.
¿Están las bibliotecas públicas realmente preparadas para plantear programas de trabajo para hacer de la comunidad una línea de acción para desplegar su potencial sorprendente? No lo sé. Sería ingenuo afirmarlo, pero no tanto como decir que van a ser sustituidas por las nuevas tecnologías del Internet, los libros digitales o inclusive la hoy tan famosa inteligencia artificial. Todas esas valiosas tecnologías, de manera más o menos deliberada, contribuyen a generar sociedades más desiguales, modelos de desarrollo único, mayor concentración de riqueza y al mismo tiempo una visión hegemónica de lo que se supone debe ser la felicidad. Todas, absolutamente todas esas potentes tecnologías suponen el ocultamiento de otras tecnologías, de otros saberes y conocimientos y sobre todo de otras maneras de ponderar la pobreza y la riqueza. Todos esos discursos aciagos sobre el futuro de las bibliotecas están fundamentados en una idea sesgada o falsa de lo que son las bibliotecas. Sorprendentemente, muchos bibliotecarios son cómplices de este ocultamiento, no solo a través de sus discursos, sino a través de sus maneras de actuar, de reportar, de plantear su propio trabajo, de ponderar con indicadores que se someten a una contabilidad que oculta el valor de las bibliotecas para sus usuarios. ¿Cuáles son o deberían ser esas formas de plantear y ponderar el trabajo bibliotecario que efectivamente resalten el valor de los usuarios? Comienzo por comparar a la biblioteca pública con cualquier otra institución y veo que no hay otro espacio que pueda recibir a cualquier persona de cualquier edad, condición social o nivel educativo y posibilitar responder, descubrir o inventar sus deseos y necesidades educativas, informativos, culturales o recreativos, para cosas tan opuestas como trabajar y descansar, dormir o investigar, aislarse o comunicarse. No hay ninguna otra que tenga en su código genético la economía del préstamo, no de la venta o del obsequio. Ese código genético, vinculado al préstamo, sustenta la confianza y la solidaridad. Implícitamente, eso es lo que sostiene a una comunidad no opresiva. Habla bien de algunos bibliotecarios comprometidos que hoy podamos encontrar bibliotecas públicas sin libros, es decir, lugares hospitalarios en los que cualquiera puede atender o descubrir necesidades y deseos informativos, culturales, educativos y recreativos. Esos bibliotecarios felizmente han comprendido que su labor no es la de salvaguarda y catalogación de libros u otros acervos. Así como los museos originalmente fueron espacios donde artistas y público se solazaban con las musas, las bibliotecas no son sarcófagos para proteger en silencio el conocimiento. Son recintos para alimentar la conversación. Y tengo poco tiempo para entrar en eso, pero quiero abordar otra parte de mi charla. Quiero problematizar el concepto de comunidad a partir de 3 verbos que son inherentes al día a día de los espacios bibliotecarios: conocer, reconocer y desconocer. Tal vez, para la mayor parte de ustedes, solo conocer esté asociado a las bibliotecas. Y es casi seguro que para la mayor parte de ustedes, conocer sea un verbo asociado al intelecto y relacionado con el pensar.
Apuesto a que si les pidiera que me evoquen una imagen de alguien pensando, la mayoría de ustedes se remitirían al pensador de Rodin, un hombre sentado, con la mano en la barbilla y cavilando. Y desde esa perspectiva vamos a caer en la misma manera de asumir la tarea de las bibliotecas, como un lugar que produce conocimiento, que lo reserva, que lo difunde. Pero al distanciarnos y ver otros tiempos y otras tradiciones, podemos vislumbrar otras dimensiones del verbo conocer que nos pueden iluminar caminos más interesantes para repensar las posibilidades de las bibliotecas. Traigo a la memoria, pues de esa tradición vengo, el verbo conocer en el sentido bíblico. En el significado hebreo de esa palabra, conocer a una persona significa una relación con una persona y actuar en consecuencia. Responder reconociendo la singularidad del otro. En esa tradición, conocer puede tener la acepción de una relación de intimidad e incluso de una relación sexual. Al mencionar esto, quiero invitarlos a pensar en el espacio donde se dan las relaciones, en sus tres dimensiones y en el tiempo que es un factor fundamental para entender los procesos, en la interacción, en lo procesual, cómo se va transformando al mismo tiempo el espacio, los agentes, los diferentes actores que intervienen en cada uno de ellos. Pensar y conocer compromete al cuerpo. Volvamos al pensador de Rodin y su terrible impronta. Pensar no es un acto de estar sentado. Lo supieron pensadores tan relevantes como Sócrates, Platón, Montaigne, Nietzsche. También lo ponen en evidencia diferentes prácticas para aprender y transmitir saberes tan valiosos como ocultados y poco valorados. Me refiero a los saberes de artesanos, me refiero a los saberes de las mujeres, me refiero a saberes de esas personas que no pocas veces consideramos ignorantes o se asumen ellos mismos como tales. Conocer, reconocer, desconocer. Los tres verbos son valiosos. Los tres pueden o no ser positivos, dependiendo del momento y la circunstancia, de la distancia crítica que tengamos ante ellos y sobre todo de que cada uno de esos esté inscrito en un proceso en donde conocer, reconocer, desconocer sean una parte y esté encadenado con lo otro. ¿Cómo se traduce todo esto en las bibliotecas, en el día a día de las bibliotecas? Lo primero es reconocer que cualquiera es portador de un saber. Cualquiera tiene el derecho de saber, de ser reconocido, de tener una oportunidad de desconocerse y de reconocer que no conoce, que desconoce. Todo esto se traduce y genera a partir de cosas tan simples, tan de la vida cotidiana de una biblioteca, como la selección de los acervos, la clasificación y catalogación de ellos, la ubicación topográfica, las formas de plantear los servicios, pero sobre todo en la forma de concebir a los usuarios. ¿Son los usuarios recipiendarios de los servicios o son parte de los activos de la biblioteca? Eso es una pregunta fundamental que espero que ustedes se hagan después de esta charla. Ahora les robo un poco de su tiempo para cuestionar el concepto de comunidad. Irene Vallejo, que supongo que todos ustedes la han leído, y si no se los recomiendo mucho, dice algo sobre las comunidades y el conflicto. Cito tal cual. En los rincones privilegiados del mundo, tendemos a pensar que la paz es lo habitual, el estado natural de nuestras vidas. Sin embargo, la historia prueba lo contrario.
En 1968, Will y Ariel Durant calcularon que durante los primeros 3.500 años de la civilización, solo unos 250 frente a 3.500, estuvieron libres de conflictos bélicos. La lucha en el campo de batalla era una experiencia tan cotidiana en las civilizaciones antiguas, y poco a poco vemos también que en las contemporáneas, eso lo añado yo, que el filósofo Heráclito la consideró la dinámica de la realidad. Escribió que la guerra está en el origen cósmico de todo, el universo, pero también las ideas, invenciones, instituciones y estados. El pensador griego afirmaba que cada cosa se define en disputa con las demás. Esa concepción de la existencia nace de una sociedad donde la guerra decidía la suerte de cada individuo, vida o muerte, esclavitud o libertad, riqueza o pobreza. La paz era tan solo un equilibrio inestable, un paréntesis de calma pasajera en un paisaje de codicia, belicosidad y orgullo. Ahí dejo a Irene Vallejo. Es probable que en otras sociedades, en sociedades más de mujeres o más feminizadas, las cosas se vean de otra manera. La verdad no lo sé. Pero yo asumo, un poco con Heráclito, que el conflicto es inherente a no solo la condición humana, sino a la ontología en general. Y que las comunidades son lugares de conflicto. No son una entidad previamente definida, estática y monolítica. Son espacios físicos y simbólicos en continua mutación, que se pueden crear y deshacer, destruir o potenciar el nacimiento de individuos. Y es aquí donde llegamos al corazón de mi planteamiento. Hace unos años, como dijo Inés, tuve la inmensa fortuna de dirigir la biblioteca más grande de Iberoamérica, o una de las más grandes, sin ser un experto en bibliotecas, ni haber estudiado nunca bibliotecología. Quizás alguno de ustedes ya me ha oído decir que los primeros días en los que estuve ahí como director, mientras la gente no sabía quién era, me dediqué a preguntarle a los usuarios por qué estaban ahí. Fueron personas muy diferentes que me miraban un poco como raro, y cuando yo les decía que era el director, pensaban que era uno de los tantos locos que estaban en la biblioteca. Había algunos jóvenes con una buena posición económica y cuarto propio. Había indigentes, había mujeres mayores, había personas divorciadas, había estudiantes de secundaria, de preparatoria, de universidad, personas desocupadas. Para tratar de entender ese espacio y por qué ellos iban ahí, les pregunté por qué estaban y luego les ofrecí que si nosotros les propusiéramos un servicio de entrega a domicilio de los libros que estaban consultando, ellos dejarían de venir. Y ninguno de ellos me respondió que ellos dejarían de ir a la biblioteca si recibieran en su casa o en el lugar en donde ellos quisieran los acervos que estaban consultando. Todos me hablaron de la biblioteca como un espacio no para encontrar su comunidad, sino para alejarse de ellas. Y es que creo que todos los seres humanos tenemos el derecho a estar solos, y muy pocos gozamos de él. Por lo general, padecemos de ellas, padecemos de las comunidades. Y las bibliotecas generalmente son eso, espacios para distanciarnos de la comunidad en la que nacemos, crecemos, son refugios para protegernos. Previamente, amigos como Michel Petit lo habían dicho, las bibliotecas son espacios para distanciarnos. Y yo lo constaté después en las investigaciones que ustedes pueden leer
en Internet. La biblioteca, antes que cualquier cosa, es un lugar para estar solo, para liberarse y eventualmente, solo eventualmente, estar en mejores condiciones para crear una comunidad elegida, pues ninguna de las comunidades en las que estamos lo ha sido. ¿Quién eligió a sus padres? ¿Quién eligió a sus hermanos, a los compañeros de aula, a la ciudad en donde nació, probablemente a la ciudad en donde vive, al trabajo en donde más o menos llegó para tratar de sobrevivir? Y quien haya elegido a su pareja no ha sentido en no pocos momentos el deseo de largarse, incluso de abandonar a los hijos y de tener un espacio donde nadie lo moleste, donde pueda estar a sus anchas y no hacer nada. Estos testimonios, estas ideas, no son mías, sino las extraigo de conversaciones con usuarios. Los usuarios reales acuden a las bibliotecas para que nadie les robe los zapatos, para que nadie los acose, para que nadie les demande atención o cuidado, para agarrar fuerzas para volver a aquellas comunidades, su familia, su pareja, su escuela, su ciudad, en donde deben vivir y sentir antes que nada que son un poquito más dueños de su vida, que se restituye su poder, que pueden estar un poquito mejor. Y subrayo el diminutivo, porque eso es algo de lo mucho que aprendí leyendo a Michel Petit. La biblioteca da la bienvenida, no pide nada a cambio, no quiere vender, no quiere convencer, no le impone nada a nadie, salvo el hecho de que no moleste al otro, que no lo mires, que no le tires piropos, que no discutas, que lo dejes ser, que le brindes un cerco, que tenga un lugar donde escoger, con quien conversar, y lo habilita para ello. Pues para conversar efectivamente, las bibliotecas se crearon. Conversar con los ausentes, conversar con los presentes, pero sobre todo conversar con uno mismo. La mayoría de los seres humanos nacemos en la soledad y no la toleramos. Nos oprime al menos en ciertos momentos y en otros momentos a algunos nos reconforta, como la comunidad. La necesitamos y a veces nos resulta insoportable y a veces sabemos cómo vincularnos con ella y en otras ocasiones no. Entonces las bibliotecas las concibo como espacios de transición entre la soledad y la comunidad. Yo iba a la biblioteca de niño porque no quería jugar fútbol y había una bibliotecaria que estaba disponible. A veces me decía que leer y a veces me decía, esto no lo leas porque es para adultos, pero nunca me decía, no leas, o nunca me decía, lee esto obligadamente. Los bibliotecarios, como los buenos peluqueros, te cortan el pelo en silencio o se convierten en tus confesores. Escuchan, animan. No hay ninguna comunidad natural que no sea opresiva, al menos en algún momento para alguno de sus miembros. Lo debemos recordar cuando planteamos el vínculo de la biblioteca con la comunidad. En toda sociedad que se asume que las personas son lo importante, las bibliotecas deben existir para proteger al individuo frente a las diversas comunidades en las que está inserto y brindarle apoyo para eventualmente crear otra comunidad. Siempre habrá conflictos, pero no forzosamente correrá sangre de ellos. Y quiero cerrar esta plática, no sé cuánto tiempo tenga, haciendo una pequeña puntualización. Lo primero es valorar las experiencias. Lo primero es entender que las bibliotecas son espacios desconocidos e invitarlos a ustedes
a investigarlas. Si ustedes las investigan, si ustedes afinan sus oídos, si ustedes conversan con los usuarios, los miran, hacen experimentos, discuten entre ustedes qué es lo que está pasando y qué podría pasar, ustedes las van a convertir en una fuente de conocimiento, y el conocimiento tiene esa enorme, enorme virtud. Se contagia. Cuando uno está apasionado, cuando uno se convierte en alguien curioso, invita a otros a ser curiosos, y sí creo en el poder del conocimiento. Lo segundo es valorar las experiencias de los sujetos, no las ideas preconcebidas de lo que deben ser las bibliotecas, de lo que deben hacer los sujetos, de lo que los bibliotecarios deben hacer. Hay que respetar, hay que escuchar, hay que estar disponibles. Nunca, nunca, nunca hay que imponer. Y escuchar es algo que resulta comprometedor y difícil, como el verbo conocer en el sentido bíblico. Es difícil escuchar, y hay muchísimas personas en el mundo que nunca han sido escuchadas y probablemente nunca lo sean. Hay que ofrecer ese espacio. Hay que también, creo, hacer valer la diversidad como una oportunidad. Ciertamente la diversidad genera conflictos. Ciertamente la dificultad de estar conviviendo con la diversidad, de garantizar el derecho a la diversidad, es mucho más comprometedor y más difícil que estar en una sociedad en donde se impone una norma o se impone una manera de ser. En una biblioteca cualquiera es bienvenido como un portador de saber, cualquiera menos los que no reconocen el derecho a otro a pensar y a ser diferente. Pues si los conflictos son inherentes, no es inherente a los conflictos la violencia que niega al otro la posibilidad de ser diferente. Y hay que hacer experimentos. Para ellos son valiosos proyectos como el que está desarrollando el Instituto Cervantes en geografías tan diferentes y conflictivas. Habrá que darle seguimiento. Yo los dejo aquí con un ofrecimiento. Aquí me tienen como socio y cómplice. Bucarest, Estambul, Praga, Tetuán, Burdeos, son ciudades que no conozco y sin embargo algo de mí tiene que ver con ellas. Su escucha me ha dado una razón más para sentir las mías. Y les agradezco muchísimo a Inés y a todos, a Yolanda, a Inma, la invitación, y a todos ustedes su escucha. Si hay tiempo, charlamos, y si no, pues ya nos veremos. Visiten la página de Jardín LAC, lean el libro que publiqué, que se llama La música de las bibliotecas, y lo pueden descargar en internet gratuitamente, y ci vediamo. Daniel, ahora sí escucho. Daniel, muchísimas gracias. Es verdad que no he citado en tu biografía. Acércate el celular también, Inés, Perdona, por favor. sí. Daniel, muchísimas gracias. Estamos muy bien de tiempo. Vamos a tener 10 minutitos de preguntas. Es verdad que os he invitado a que miréis la página de Jardín LAC en la web, lo vais a encontrar facilísimamente, pero además hay un libro de Daniel que acaba de citar él, La música de las bibliotecas, está publicado por la Biblioteca Nacional del Perú. Se puede descargar gratuitamente, buscadlo porque es muy interesante y muy inspirador, como lo es siempre Daniel. Gracias, Daniel, por la concisión, y voy simplemente a dar la palabra a todas las personas que nos acompañan aquí, a las personas también que están escuchándonos online. El micrófono, el celular también, Inés. Sí, aquí estoy. Doy la palabra a
quien quiera hacer una pregunta, un comentario, una reflexión en voz alta. Hola, Marcos. No escucho, ¿eh? Hola, Daniel. Soy Marcos. Sí, yo sé. Mira, yo creo que estaría muy bien que nos contaras cuáles son los últimos avances de Jardín LAC en su sede del Colegio de las Vizcaínas, porque yo creo que es un lugar donde se traducen, yo creo, muchas de las cosas que has comentado, ¿no? O sea, que se traducen en un proyecto concreto que se va a poner en marcha. Y yo creo que a todos les puede interesar. ¿Te parece bien? Uy, es una pregunta larga, Marcos. A ver, ¿cuáles son los avances? El Colegio de las Vizcaínas es una institución creada por unos vascos hace como 260 años en uno de los barrios marginales de la Ciudad de México desde tiempos precolombinos, cosa que me da muchísimo gusto porque esa huella de los espacios físicos permaneció ahí era el sitio de los excluidos en tiempos precolombinos y después siempre fue un lugar de prostitutas, de comercio no legal y de mucha gente transitando. Y sin embargo ahí se creó un bastión para mujeres y para mujeres viudas o desamparadas, y a lo largo de los años ese bastión educativo pues fue trabajando y se mantuvo ininterrumpidamente transformando su idea de lo que es la educación. Hace unos años me ofrecieron hacer ahí el proyecto de Jardín LAC, que es un proyecto que tiene un proyecto modélico en el sentido en que intenta ser un proyecto muy cuidado. Creo que es muy importante hoy en día cuidar bien las cosas. Y es un proyecto modélico en el sentido en que intenta ser un espacio que produce modelos y establece relaciones de colaboración con otras instituciones. Cualquiera de ustedes, el Instituto Cervantes, ojalá se anime y hagamos algo juntos. Tiene 3 líneas que le sustentan, como me he fijado en instituciones modélicas. Por un lado, hay un espacio de atención al público para servicios bibliotecarios, ahorita regresamos a ello. Por otro lado, hay un espacio de formación en donde se atenderá, digamos, se formará a distintas personas en líneas de trabajo que a nosotros nos interesan, que no forzosamente están vinculadas únicamente al mundo del libro y la lectura. Por ejemplo, muy probablemente tengamos una línea de acción vinculada con cultura de paz, un tema que en este país, en donde diariamente mueren y mueren y mueren, no solo decenas de personas, sino que desaparecen los cadáveres, es algo que a nosotros nos importa muchísimo. Pero podrá probablemente haber algo vinculado con arte, podrá haber algo vinculado con biofilia o algo vinculado con género, etcétera. Y hay otra línea de acción, es decir, es atención al público, es formación, y hay otra línea que es una línea de investigación. El Jardín LAC va a abrir 5 días a la semana, pero solo 4 días y medio vamos a atender al público porque una semana, una jornada, media jornada más bien,
la vamos a dedicar a investigar, a planear y a ponderar o evaluar lo que estamos haciendo y transformarlo. Hay muchísimas instituciones bibliotecarias importantes que hacen cosas maravillosas, pero creo que hay muy pocas que producen investigación sobre lo que están haciendo. Y yo sí creo que es importantísimo investigar, lo he hecho siempre en todos mis trabajos, y es muy importante pensar eso, cómo se investiga una biblioteca, ¿no? Hay, digamos, líneas de trabajo cuantitativas y líneas de trabajo cualitativas desde distintas disciplinas, etcétera. No abundo en eso. Ahora estamos en la fase de la selección de los acervos, y esa es una fase increíblemente interesante. Yo nunca pensé que iba a tener el privilegio de, pues, revisar todos los catálogos disponibles en México e ir seleccionando los libros. Lo estamos haciendo 3 personas. Se imaginarán un poco lo complejo que es revisar reseñas hasta el momento de 65,000 títulos y estudiar las distintas posibilidades de no solo de compra, sino de vinculación de esos acervos entre sí y con las actividades que vayamos a realizar. Ha habido discusiones interesantísimas. Hay una parte que es una parte de una biblioteca pública, digamos, que se define por una manera de catalogación y de clasificación, pues ya sea del sistema DUI o del sistema decimal, y hay otra parte de bibliotecas que llamemos bibliotecas curadas, en donde se mezcla la ficción y la no ficción en torno a áreas de interés. Esa es la parte que me interesa muchísimo más, porque provoca lo que a mí me parece que es lo fundamental de una biblioteca, que es la serendipia o nueva sinapsis del cerebro. Uno entra a una biblioteca y piensa que le interesa, digamos, el combate a las drogas, pero no ha entendido que las drogas tienen también una dimensión religiosa, o tienen también una dimensión poética, o que han inspirado novelas, o etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa clasificación, en esa catalogación, en esa forma de acomodo de los libros, pues estamos jugándonos un montón de cosas. En principio, esas maneras de construir las colecciones para invitar a colectivos diferentes a usar la biblioteca para sus fines propios, pero también para invitarlos a compartir con un público que no forzosamente es el de su propia tribu, sus intereses, y escucharlos. Nos parece muy rico. Yo creo que a grandes rasgos ese es el condensado, Marcos. Tú conoces el espacio y conoces el proyecto, y vamos a tener unas cuantas charlas contigo para analizar y para ver y para proponernos darle seguimiento a este proyecto que, insisto, quiere ser modélico y asume que todos tenemos el derecho de equivocarnos y que deberíamos tener la valentía de arriesgarnos, de inventar, y que si nos arriesgamos, inventamos y le damos espacio, y vuelvo un poco al principio de esta charla, le damos espacio a las personas que no saben o que dicen no saber, y los escuchamos y les decimos, pues, a ver, da tu ocurrencia, y ellos nos dan su ocurrencia. En una de esas nos iluminan más que los expertos. En mi experiencia como editor, siempre había gentes
que conocían muchísimo de literatura infantil, de diseño, de ilustración, etcétera, pero había en el cuerpo con el que trabajábamos personas que pues, hacían las preguntas idiotas que nadie se atreve a preguntar y que muy pocos pueden responder. Y entonces me parece muy importante tener ese espacio compuesto con muchas personas diferentes para abrirnos a un espacio de aprendizaje de nosotros mismos. Creo que lo más interesante de un proyecto como el que ustedes están llevando a cabo es que sea un espacio de aprendizaje para ustedes, para todos, para Inés, para Yolanda, para cada uno de ustedes. No sé si respondí, Marcos. Dice que sí. Va a hablar Sofía. Te pido, por favor, que te acerques aquí. Sofía viene también de México. No te ven así parada, está bien. Muchas gracias. Un comentario y una pregunta. Qué bonita, qué padre plática en pensar la biblioteca como un espacio de refugio en comunidades donde la gente no quiere estar un rato en su comunidad. Y está muy padre ese concepto. Y la pregunta es, en el proyecto de Jardín LAC, ¿cómo escuchan a la gente? O sea, ¿de qué forma se escuchan a la gente? ¿Hablan con ellos? ¿Hacen reuniones en términos concretos? Porque se me hace una idea muy padre. ¿Cómo lo han hecho? Y muchas gracias por esta plática tan padre. Veo que eres mexicana, porque nadie más dice que padre. A ver, ¿cómo la mira, el Jardín LAC en ese espacio físico todavía no está creado. Vamos a tener que pensar cómo lo podemos escuchar. En mi experiencia dentro de la Biblioteca Vasconcelos, las veces en donde lo haces de manera formal, no así como que dices, vamos a hacerte preguntas, no forzosamente son las maneras más efectivas de hacer de la escucha un compromiso con el otro. Yo creo que hay que buscar siempre maneras informales y respetuosas. No estás preguntando, sino estás atento. La escucha no forzosamente responde a un diálogo, es decir, a veces la escucha es simplemente percibir al otro y sentirte aludido por lo que pasa por el otro. A veces, te hablo de experiencias en la Biblioteca Vasconcelos, las voces de los usuarios a mí me llegaban a través de terceras o cuartas personas, ¿no? Pienso en los usuarios que a mí más me interesaban, que eran los indigentes, que tenían miedo de hablar con el director porque su condición migrante o condición legal frente a una autoridad los hacía sentirse muy vulnerables. Entonces me llegaban a través de otras personas. Yo creo que tu pregunta, Sofía, es una pregunta que hay que hacerse, y hay que hacerse cotidianamente. Digo, tú lo puedes hacer como escuchas a tus hijos, como escuchas a tus padres, como te escuchas a ti mismo, ¿no? O a ti misma. No creo que haya una única manera de escucharse, y sí creo, por empezar, escucharse a uno mismo ya es bastante complicado y bastante comprometedor. Escuchar a tu pareja, escuchar a tus hijos, escuchar a tus compañeros, es algo bastante comprometedor,
y creo que pues hay que hacerlo porque la escucha, al menos a mí, me hace sentir más pleno, me hace sentir más reconciliado con la vida, ¿no? Entonces, es un conflicto. No creo que sea una manera, una técnica única. Creo que hay que romper con esa idea de las técnicas, si te doy el paso 1, el paso 2, el paso 3, sino más bien hay que estar abierto pues, a pensarlo, sabiendo que la escucha compromete como muy pocas cosas en una relación. Muchísimas gracias, Daniel. Y casi nos vamos a quedar aquí, justo con esta idea que nos propones, Daniel, de la escucha como conflicto, porque mañana vamos a continuar en esta dirección. Está invitada Cecilia y sabes que a ella también le hemos pedido que nos haga una pequeña charla como tú, y el foco está puesto en la escucha. Así es que me parece como el cierre provisional perfecto para esta sesión. Creo que si te doy las gracias, te la estoy dando en nombre de todas las personas que estamos en esta sala, que están conectadas también online en estos 5 territorios, en estos 5 espacios y con las que estamos construyendo estos prototipos. Gracias, un abrazo fortísimo, Daniel. A ustedes, Inés, muchísimas gracias por su hospitalidad y estamos en comunicación. Si alguno de ustedes quiere colaborar con Jardín LAC, bienvenido. Nos vemos.